Muy buenas tardes, bienvenidos a Campo Literario. En nuestra misión de hoy abordaremos lo que viene siendo la figura de Homero, un escritor que fue reconocido por dos grandes obras, la primera, la Ilíada, y la segunda, lo que viene siendo la Odisea, de lo que hablaremos en el día de hoy. Para esto, presentaremos a continuación a dos grandes maestros que nos redactarán un poco de su sabiduría respecto a esta obra que es la Odisea. Maestro, ¿qué opina de la guerra de Brasil que hubo en esa época? Bueno, es bien importante decir que en la guerra de Troya pues hubo un sufragio y hubo una pérdida de vidas muy inmensa. Los dioses, queriendo que Ulises saliera de la isla donde estaba preso después de la guerra, lo ayudaron y querían que él saliera. Obviamente se denota una problemática que es la guerra y cómo las guerras se sentían desde la visión de la gente social. ¿Qué opina de la decisión que hicieron los dioses sobre Ulises? Para comenzar, pues se denota en los primeros capítulos que hay una notable identificación con lo que es la justicia y con lo que viene a ser el derecho, ¿no? Se entabla una decisión en grupo de los dioses, aunque hay uno que tiene el poderío que es Zeus, siempre hay un consejo y hay una decisión. Entonces eso nos da unos indicios de cómo la cultura y la sociedad griega pues toma todos esos matices para poder relacionarlo. Y es esto una de las más importantes facetas, cómo los dioses y cómo la sociedad se identifican en este tipo de acciones, como lo viene siendo ahorita lo que es el consejo y la democracia para tomar una decisión. Muchas gracias. Seguimos de estudio con Antonio. Muchas gracias, caballero Julián. A continuación escucharemos a Crisóstomo Arbeláez, quien nos hablará un poco de la cultura respecto a cómo los gobernantes eran devotos a los dioses. ¿Cómo cree que desde Telemaco se habla desde la cultura y desde la obra de la Odisea? Bueno, se puede ver desde varios puntos de vista, aunque no lo creas. Te voy a plantear un ejemplo para que me puedas entender. Comenzamos con que Telemaco, hijo de Ulises, decide tomar el puesto de su padre, pero está angustiado. Tiene una angustia porque hay pretendientes que quieren casarse con su madre, pero ella no lo aprueba. Entonces, él hace un contacto con Atenea, la hija de Zeus, diosa de la sabiduría. Eso es algo muy importante, porque para aquellos que creían en ella, siempre le consultaban cuando tenían problemas y necesitaban tomar una decisión. Asimismo, se ve interpretado en la obra lo que viene siendo esta decisión. Date cuenta, caballero, que en la obra se expresa lo que viene siendo el cuidado que le proporciona Atena, y ese es el camino, ese puente que le permite esa protección a Telemaco por medio de los dioses. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, si te fíjate muy bien en la parte donde dice que Telemaco iba a sufrir una emboscada. Pero entonces, Atena, diosa de la sabiduría, hija de Zeus, le pide a su padre que por favor impida esto, pues sus acciones eran nobles y solo quería recuperar a su padre para que las cosas volvieran a ser como eran antes. Y entonces podemos hacer una relación con lo que viene siendo hoy en día. No quiero ofender a nadie de la religión cristiana. Por favor, no lo tomen a mal. Solamente les quiero decir lo siguiente. Nosotros, como seres humanos, necesitamos y tenemos la necesidad de dar culto a algo superior. ¿Por qué? Porque eso nos crea una motivación. Esta motivación nos permite seguir adelante, ¿sí? Entonces, aquellas personas que les queman incienso
a Buda, viéndonos por el lado de la cultura oriental, ¿sí? Y soba en su pancita, es algo bastante interesante y la verdad deberíamos conocer todas aquellas culturas que hacen parte de esos ritos y cultos que para algunas personas pueden ser extraños. Por ejemplo, los hindúes, ellos se automutilan, pero lo hacen con una forma interesante y con un propósito, que es mostrar que están dispuestos a sufrir su religión, están dispuestos a sufrir lo que sus dioses sienten. Entonces, en este caso, vemos que la devoción que se le tiene en Grecia a los dioses es una correlación como viene siendo el comportamiento humano. Entonces, cuando hablamos de comportamiento humano, hablamos también, así como la misma Biblia lo dice, que somos hechos a imagen y semejanza tú y yo. Para los dioses eran interpretados como seres humanos. La diferencia es que ellos vivían en el Olimpo, un lugar donde solo había paz, nunca llegaban las tinieblas y todo era alegría y fiesta. Entonces, en conclusión, la cultura en esta obra es impresionante, es un trocito, una muestra de lo que viene siendo, o lo que nos intenta más bien mostrar Homero, de cómo era su situación en el contexto que vivía. Eso es la cultura. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo no podemos seguir con la entrevista. A continuación, desde estudio, seguimos con Antonio. Muchas gracias. Para complementar nuestra parte cultural, a continuación escucharemos y observaremos una entrevista a Cedric Preciado, un pianista que ha leído esta obra y tiene un punto de vista bastante crítico respecto a esta. Bueno, gracias. Entonces, caballero Cedric, coméntanos cómo es la expresión artística en la obra de Homero, La Odisea. Merci, señor Antonio. Perfecto. En la obra de Homero nosotros podemos ver algo muy importante y es la expresión del ser humano en la culinaria y en la música, en otras artes más. También podemos ver este tipo de expresión. Por ejemplo, en la culinaria, los griegos eran muy devotos a cocinar carne asada y otras especias, mezclaban las especias. En la música ellos
adoraban mucho a los dioses a través de la música, en especial la flauta. La flauta y la percusión en la cultura griega, representada por Homero, es muy característico. También podemos ver cómo los griegos inspiraban sus músicas, sus canciones, a partir de la influencia de los tipos de viento. El bóreas, el céfiro, eran muchos tipos de vientos que incurrían en la cultura griega. Homero hace referencia a estos tipos y también nos dice en su magna obra que la música y toda la expresión artística provenía de la inspiración de los dioses a través del lenguaje de la tierra, en especial de la música, la musique. Hay un caso en la cual es bien importante identificar la esencia de los dioses en la razón y en el impulso creativo de los griegos, y es cuando Ulises va a la isla de Circe, la diosa que convierte a sus amigos en cerdos. Cuando entra Ulises, llega Hermes a auxiliarlo y le dice que Ulises, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no vas preparado a donde no conoces? Tienes que estar preparado. En este punto, los griegos y todo el arte desde una preparación, una formación que proviene de la cultura, de la sociedad, que les da unos dotes, que les da una formación específica para representar toda la bondad de los dioses. También podemos ver la influencia de la amistad en la cultura griega y cómo lo representa Homero en su obra es muy significativo. El símbolo de la amistad, de los amigos, del extranjero que llega a la isla, y cómo le brinda un banquete, cómo le brinda una fiesta, el vino, que es una expresión de un proceso de saber hacer las cosas. Es un arte que yo te recibo a ti en mi casa, te atienda bien como un hermano, como un compañero. El arte no solo es la expresión de la música y el arte y la escultura y la pintura, es la relación también humana, y es la relación que eleva nuestras almas, y esto lo referencia muy bien Odiseo en su obra. Es muy grato para mí contarles esto, y gracias por invitarme a su programa. Gracias, Antonio. A usted, caballero Cedric. Continuamos en el estudio. Bueno, como hemos visto en nuestra misión de hoy, hemos hecho un recuento de un rasgo, una visión pequeña de lo que viene siendo la Odisea. Muchas gracias, querida audiencia, por visitarnos y observarnos el día de hoy. Recuerden, campo literario.